Buenas tardes a todos. Vamos a proceder con el estudio del libro El cielo y el infierno de Allan Kardec. Nos encontramos en la segunda parte y hoy vamos a ver el último ejemplo del capítulo quinto correspondiente a las personas suicidas. Nos referimos al caso de Antoine Bell. Va a ser muy interesante. Antoine Bell era un hombre que trabajaba como contador en un banco de Canadá y se suicidó el día 28 de febrero de 1865. Kardec nos dice que tenía un corresponsal médico a la vez que farmacéutico viviendo también en la misma ciudad que Antoine. De hecho, bueno, lo conocía desde hacía 20 años y pudo facilitarle alguna información al respecto de la vida que tuvo este espíritu en su última reencarnación. Este hombre define a Antoine Bell como una persona inofensiva y también como un padre de familia numerosa, que hacía no mucho tiempo tenía el pensamiento de que había comprado un veneno en la farmacia de este señor y que lo había utilizado para envenenar a una persona. Y en muchas ocasiones, afectado por graves alucinaciones, llegó a suplicar a este farmacéutico que por favor le recordara la fecha en la que efectuó esa compra. Fijaos la situación complicada, ¿no?, que estamos estudiando. Bueno, Antoine perdía el sueño, se quejaba, se golpeaba el pecho. Claro, su familia vivía en una constante preocupación, sobre todo en la franja horaria que abarcaba desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana, que era cuando Antoine salía a trabajar para desempeñar sus funciones administrativas en el banco y que, por cierto, él desempeñaba con completa normalidad y sin haber cometido jamás ningún fallo. Y le ocurría además una cosa muy interesante. Él en su interior sentía a un ser que lo ayudaba a desempeñar con rigor y de forma ordenada su función de contable. Hablaremos más tarde de este hecho. En el momento en el que se convencía de que estas ideas de haber cometido un crimen era algo absurdo, de repente era como que le cambiaba el chip y se decía a sí mismo, no, no, me quieren engañar, yo me acuerdo, es verdad. ¿Ves? Parece ser que sentía como dos influencias opuestas dentro de él, dentro de su cabeza. Una que le animaba a tener una vida ordenada y equilibrada y la otra que lo conducía a desanimarse y a pensar que había cometido un asesinato en algún momento de su pasado. No sabía exactamente en qué momento. Entonces, estos son los antecedentes que este corresponsal les pudo ofrecer y además el 17 de abril de 1865 no llegaron a pasar 2 meses del suicidio de Antoine, se procede a evocarle a petición de este señor, este corresponsal, que además era amigo de Antoine. Y este espíritu responde de la siguiente manera. Dice, ¿qué queréis de mí? ¿Someterme a un interrogatorio? Es inútil, confesaré todo. Claro, al saber las personas que estaban hablando con Antoine que su intención no iba por ese camino, puesto que el fin de evocar a un espíritu bajo ningún concepto debe estar motivado por una simple curiosidad, ¿no? Sino todo lo contrario, para que sirva de instrucción seria para los miembros de la reunión. Bueno, y no solamente eso, sino que también para servir de algún tipo de ayuda al espíritu, ¿no? Pues entonces estas personas le respondieron de la siguiente manera. Dice, está lejos de nosotros la idea de atormentaros con preguntas indiscretas. Solo deseamos saber cuál es vuestra situación en el mundo en que os encontráis, así como también si os podríamos ser útiles en algo. Dice Antoine, si fuera posible, os quedaría sumamente agradecido. Siento horror por mi crimen y soy muy desdichado. Tenemos la esperanza de que nuestras plegarias aliviarán vuestras penas. Por otra parte, todo indica que os halláis en buenas condiciones, puesto que estáis arrepentido, y eso es de por sí el comienzo de la rehabilitación. Dios, que es infinitamente misericordioso, siempre se compadece del pecador arrepentido. Orad con nosotros. Y fijaos, en este momento los asistentes de la reunión comienzan
a recitar la oración, una oración que se encuentra en el capítulo 28 del libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec en relación con las personas suicidas. Entonces, Antoine Bell se une a esta oración, terminan de orar y ruegan al espíritu que les describa los crímenes que él cree haber cometido, ya que de hacerlo humildemente ese acto se le tendría en cuenta. Antoine no puede hacer otra cosa que agradecerles por la esperanza que a raíz de esa reunión y de esa oración ha despertado en él y comienza a contarles su historia. Hacía ya bastante tiempo que vivía en una de las márgenes del Mediterráneo, cuyas aguas bañaban las murallas de la ciudad. Amaba por entonces a una hermosa joven que correspondía a mi afecto, pero a causa de mi pobreza recibí el rechazo de su familia. Cierto día, ella me anunció que iba a casarse con el hijo de un comerciante cuyos negocios se extendían al otro lado de los mares, de modo que fui rechazado. Enajenado por el dolor, resolví quitarme la vida, no sin antes asesinar a mi detestado rival, para saciar mi deseo de venganza. No obstante, los medios violentos me repugnaban, de modo que temblaba ante la sola idea de llevar a cabo ese crimen, pero mis celos fueron más fuertes que yo. En la víspera del casamiento, mi rival murió envenenado, pues ese medio me pareció el más sencillo. Eso explica las reminiscencias del pasado. En efecto, ya he vivido, y es preciso que vuelva a vivir. Oh Dios mío, tened piedad de mi debilidad y de mis lágrimas. Los asistentes de la reunión lamentaron, claro, esta desgracia, que reconocen ha retrasado su progreso, reconocen el arrepentimiento de Antoine Bell y le hacen ver que esto le permitirá que Dios se compadezca de él. Y le dicen, decidnos si habéis llegado a ejecutar vuestro proyecto de suicidio. Bueno, Antoine les confiesa en un primer momento que no, pero aclara lo siguiente. Dice, confieso, para vergüenza mía, que la esperanza asomó otra vez en mi corazón con el deseo de aprovecharme del crimen ya cometido. Pero los remordimientos me traicionaron y acabé por expiar con el último de los suplicios aquel desvarío. Me ahorqué. Bueno, no está mal toda la información que ha ofrecido este espíritu, muy interesante de cara a nuestra instrucción. De hecho, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar varias cositas. A mí me ha parecido muy tierna la parte de la reunión mediúmnica en la que Antoine Bell les agradeció toda la esperanza que ha nacido en su corazón después de haberse unido a la oración. No sé si conocéis un libro de Felipe de Senillosa titulado Texto de enseñanza espírita, dominical y de lectura para las escuelas laicas. Yo he querido compartir con vosotros un extracto que versa sobre la oración, que podéis encontrar en la primera parte del libro, en la conferencia 29. El mensaje de Senillosa guarda relación con unos versículos del Evangelio de Jesús y fijaos qué interesante lo que dice. Las leyes divinas, siendo perfectas y no perfectibles, son invariables, y dentro del maravilloso juego de causas y efectos, todo lo abarcan y prevén. En ellas se encuentra el hombre lo que necesita o merece. Si elevamos sentida y digna plegaria, con nuestro corazón bien dispuesto, algo, si no todo lo que anhelamos para nuestro progreso moral o para el bien del prójimo, lo alcanzaremos sin la intervención directa de Dios. Seguramente no podremos obtener bienes materiales ni placeres mundanos. Lo que es digno pedir es lo que está de acuerdo con los buenos sentimientos. Así, por ejemplo, si vuestro padre o vuestro hermano está enfermo y os sentís animado de un deseo vehemente de que mejore, y con sinceridad rogáis al cielo, siendo la caridad y el amor puro una fuerza a lo menos tan poderosa como la de los malos deseos, es seguro que vuestra acción refluirá en pro de la salud del enfermo. Aunque no siempre haya de recobrarla del todo, se sentirá aliviado. Cuando más pura esté vuestra alma y con más desinterés propio roguéis, mayor será la eficacia de vuestra oración. Recordad lo que hacía Jesús con los enfermos.
Su gran pureza y amor bastaba para que sus fluidos curasen. Tanto no hay que esperarlo, pero Jesús lo hacía. Y no era milagro, ni una transgresión de las leyes divinas, sino su consagración más. Perdón, sino su consagración misma. Bueno, es sabido que el espiritismo nos dice que Jesús fue el espíritu más puro que ha encarnado en la tierra, ¿no? Y por ese motivo, bueno, no podemos pretender que lleguemos a conseguir ese nivel de sanación que él procuraba a los enfermos, al menos en esta existencia, ¿no? Pero por lo menos sí saber que con la oración se puede favorecer un gran alivio a los enfermos de cuerpo y a los enfermos de alma, porque sabemos que este tipo de fenómenos entran dentro de las leyes de la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto no estamos ante ningún hecho milagroso. Bueno, continúa diciendo Senillosa que en todos los conceptos el mal en el deseo como en la acción es una fuerza porque tenemos el libre albedrío con sujeción a la responsabilidad, pero otro tanto sucede con el bien con sujeción a la recompensa que apartada de nosotros por el altruismo que sentimos, repercute sobre el ser amado a quien deseamos el bien. Y esto mismo sucede cuando aquel por quien rogamos no es ya de este mundo. Tal es tal es la ley en su grandiosa armonía, en su perfección, y por eso es inalterable. Hasta en nosotros mismos parece que aumenta o disminuye el mal que sufrimos, cuando bien y sinceramente resignados a nuestra prueba, que o fue elegida al encarnar o nos es necesaria a nuestro progreso, elevamos nuestra plegaria porque consideramos que aún podremos realizar un bien ayudando al prójimo o propendiendo al progreso de lo humano. Y mirad qué importante es lo siguiente. Dice, no es pues la palabra la que constituye la verdadera oración, sino el sentimiento con que se ora. No es necesario la repetición. Basta un pensamiento bien sentido, ya sea de adoración a Dios, ya sea de solicitud, y esto en la soledad mejor aún que en el templo. Bueno, ya lo hemos repetido muchas veces, no es necesario recitar una oración de una religión en concreto, porque incluso habrá personas en el mundo que no hayan recibido una enseñanza religiosa. Entonces, basta con que se tenga la buena voluntad de orar y proceder dejando que emerjan las palabras del corazón. Y esta plegaria es pertinente, de hecho, en cualquier momento del día, porque se puede llevar a cabo en cualquier lugar, mientras se come, por ejemplo, agradeciendo el alimento que nos va a permitir alimentarnos, durante el baño, agradeciendo el agua que llega directamente a nuestra casa y que no todas las personas pueden disfrutar, ¿no?, de este privilegio en la calle mientras estrechamos la mano a alguien, enviándole mentalmente buenos pensamientos, buenos sentimientos. Y otra cosa que nos puede llamar la atención al respecto del caso de Antoine Bell es que él sentía en su interior a un ser que lo ayudaba, ¿no? Entonces, ¿qué puede significar esto? Bueno, si nos vamos a uno de nuestros libros de cabecera, el libro de los espíritus, en la pregunta 489, Kardec pregunta, ¿hay espíritus que se apegan a un individuo en particular para protegerlo? Y los espíritus superiores le responden. Dicen, sí, claro, el hermano espiritual es el que llamáis espíritu bueno o genio bueno. ¿Qué se debe entender por ángel de la guarda? El ángel de la guarda es el espíritu protector de un orden elevado. Y claro, aquí se refiere a que la elevación del espíritu protector, hablamos desde el punto de vista espiritual, que abarca tanto el ámbito moral como como el intelectual, em, esa elevación del espíritu protector será superior, pero en comparación con la de su protegido encarnado, ¿vale? No es necesario que un espíritu que se encuentre, o sea, no es necesario que un espíritu protector se encuentre en lo alto de la escala espírita, ¿vale? Donde se encuentran los espíritus más purificados. ¿Cuál es la misión del espíritu protector? Bueno, pues es la de un padre para con sus hijos, conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida,
El espíritu protector está apegado al individuo desde el nacimiento de este, desde el nacimiento hasta la muerte, y con frecuencia lo sigue después de la muerte en la vida espírita, incluso durante muchas existencias corporales, porque esas existencias no son más que fases muy cortas en la relación con la vida del espíritu. Fijaos qué curioso, porque en este momento en que estamos encarnados, que no nos acordamos temporalmente de lo que vivimos en reencarnaciones anteriores, ni nos acordamos tampoco de nuestra vida en el estado de erraticidad, ¿no? Ese estado eh, que comprende entre una encarnación y otra, y nos pensamos que solo conocemos bien a nuestros seres queridos que hemos conocido en esta existencia, ¿no? Pero es que resulta que hay alguien más que nosotros, seamos conscientes o no, él nos conoce muy bien. Y mirad lo que nos dice, lo que nos dicen aquí los espíritus. Ese espíritu protector ha podido estar junto a nosotros ayudándonos incluso durante varias existencias. Claro, no me extraña que lo relacionen a la figura de un padre o de una madre, ¿no? Porque sin duda no deja de ser un espíritu familiar que se preocupa y que cuida por nosotros. Bueno, eh, la pregunta 495 nos va a permitir reflexionar bastante al respecto. Voy a leeros el párrafo un párrafo que se encuentra al principio de la respuesta, porque, bueno, es bastante larga, ¿no? Esta respuesta que nos ofrece San Agustín es bastante larga, entonces os invito a que la leáis en casa. Pregunta 495. ¿El espíritu protector abandona a veces a su protegido cuando éste se muestra rebelde a sus advertencias? Y dice San Agustín, se aleja cuando ve en su protegido que los consejos que le da son inútiles y que es más fuerte la voluntad de sufrir la influencia de los espíritus inferiores, pero nunca lo abandona por completo y siempre se hace escuchar. En ese caso, es el hombre quien cierra sus oídos. El espíritu protector vuelve tan pronto como se lo llama. Fijaos el papel importante que tenemos también cada uno de nosotros a la hora de permitir recibir o no la ayuda que proviene de nuestro guía. Él siempre nos va a aconsejar positivamente, pero seremos nosotros los que tomemos la decisión de abrir los ojos del alma y dejarnos guiar por este ser bueno o por lo contrario, dejarnos guiar por otros espíritus inferiores que en realidad no nos quieren nada bien. De hecho, también nos dice el libro de los espíritus que no es raro que los espíritus inferiores se acerquen a las personas para intentar neutralizar la acción de los espíritus buenos. Otra cosa importante a tener en cuenta en el estudio de hoy es el tema de la reminiscencia. Antoine Bell nos habla sobre el crimen que cometió en una existencia pasada, motivo por el cual al tener que reencarnar de nuevo, trajo con él esa reminiscencia del pasado, ¿no? Ese recuerdo del crimen cometido en otro tiempo. Entonces yo he querido traer a la clase de hoy unas palabras de Gabriel Delan que encontramos en su libro La reencarnación. Es un libro donde recoge casos reales de personas que experimentaron el recuerdo de existencias pasadas, niños que traen consigo ideas innatas del pasado, etc. Y os voy a leer un extracto a propósito de las reminiscencias que lo podéis encontrar en el capítulo 13, titulado Visión de conjunto de los argumentos que abogan en favor de la reencarnación. Nos dice Delan que el recuerdo del pasado, que tan claramente se manifiesta en los niños prodigio, no es generalmente conservado. Sin embargo, como no existe regla sin excepción, es posible que a veces, bajo el imperio de diferentes circunstancias, el espíritu encarnado recobre momentáneamente una parte de sus recuerdos anteriores al volver a hallarse en los lugares que en otro tiempo habitara. Estas reminiscencias pueden ser muy vagas, pero en ocasiones adquieren bastante intensidad para imponer
a quien la siente la certeza de haber visto ya el país en que se encuentra y aún de haberlo habitado. Ni el sentimiento de lo ya visto ni la clarividencia bastan en ciertos casos para explicar completamente el fenómeno. Solo queda entonces la teoría de las vidas sucesivas para dar cuenta de él. Bueno, la doctrina espírita nos habla sobre las ideas innatas que podemos traer con nosotros al reencarnar, debido al aprendizaje asimilado en reencarnaciones anteriores. Y si bien es cierto que ciertas nociones, ciertos conocimientos pueden permanecer dormidos porque no nos sean necesarios recordarlos en este momento, ¿no? En esta existencia, como por ejemplo pueden ser el conocimiento de ciertos idiomas, el conocimiento de la música, etcétera. En algunos casos se despierta en nosotros reminiscencias de ciertos conocimientos adquiridos anteriormente o incluso ciertas acciones que hemos realizado en otras existencias, como nos dice Antoine Bell que le ocurrió, ¿no? Y Gabriel Delan, bueno, nos habla que estas reminiscencias pueden despertarse incluso en el estado de que viajemos, por ejemplo, al país donde vivimos en nuestra encarnación anterior, ¿no? Es muy interesante esto y hay muchos testimonios al respecto que podemos encontrar en este libro tan interesante de la... Y vamos a profundizar un poquito más en este tema porque Kardec en el libro de los espíritus pregunta lo siguiente. Puesto que las tendencias instintivas del hombre son una reminiscencia de su pasado, se sigue de ahí que mediante el estudio de esas tendencias puede conocer las faltas que ha cometido. Y le responden los espíritus superiores, dicen sin duda, pero también hasta cierto punto. Es preciso tener en cuenta el mejoramiento que ha podido operarse en el espíritu y las resoluciones que ha tomado en el estado errante. La existencia actual puede ser mucho mejor que la precedente. Bueno, muy interesante esto que nos comunican los espíritus superiores, porque nos permite comprender que en el estado en el que se encuentra Antoine, como espíritu libre que es, ¿no? Eh, este momento de reflexión junto con las personas de esta reunión espírita les permite confesar su pasado, le permite meditar sobre las buenas o sobre las malas resoluciones que ha tenido en su pasado y en consecuencia, bueno, aprender de sus actos y de las consecuencias de estos, ¿no? Y también fortalecerse, ¿por qué no? Fortalecerse espiritualmente para intentar errar cada vez menos. Volviendo al libro del cielo y el infierno, un asistente, un participante de la reunión pregunta a Antoine Bell si en su última existencia tuvo conciencia del mal cometido en la reencarnación precedente. Y este les respondió que solo la tuvo en una, perdón, este les respondió que, que esta conciencia, ¿vale?, del mal que cometió solo la tuvo en sus últimos años de vida. Él había sido un espíritu homicida, sufrió la vista continua del hombre al que asesinó, el cual al perseguirlo, bueno, pues le hacía sentir un terrible remordimiento. Entonces Antoine Bell pasó en este estado muchos años y no fue sino gracias al arrepentimiento y a las plegarias que se pudo al fin liberar. Bueno, entiendo que aunque esta pregunta esté relacionada con su última existencia, Antoine con este comentario se ha tenido que referir a la existencia inmediatamente anterior, porque acto seguido comenta que a partir de ahí él comienza otra existencia que se refiere ahora sí a la última, la cual confiesa atravesar mansamente. Bueno, podéis apuntar esto si queréis y luego lo comentamos al final, ¿vale? Bueno, Antoine Bell conservaba en él la intuición de su falta anterior y de su debilidad también, pero cuidado porque aquí la cosa se complica todavía más.
porque un espíritu obsesor, que fijaos, era el padre del hombre al que había asesinado, ese padre se quiso vengar y se apoderó de Antoine, ¿no? Entonces le hizo revivir todo el mal, ¿no? Todo el daño que había hecho. Y fijaos qué importante lo que dice a continuación. En algunos momentos, bajo la influencia de este espíritu obsesor, el padre de la víctima, y en otros momentos bajo la influencia de mi guía que me protegía, yo era el envenenador y al mismo tiempo el padre de familia que mediante su trabajo ganaba el pan para sus hijos. Fascinado, y ahora sí es importante que nos quedemos con esta palabra, fascinado por ese demonio obsesor, dejé que me arrastrara hasta el suicidio. Yo soy muy culpable, es verdad, pero no tanto como si lo hubiese decidido por mí mismo. Los suicidas de mi categoría, incapaces por su debilidad de resistir a los espíritus obsesores, son menos culpables y a la vez menos castigados que aquellos que se quitan la vida por efecto exclusivo de su propio libre albedrío. Orad conmigo para que el espíritu que tan fatalmente me ha influenciado renuncie a sus sentimientos de venganza. Y orad por mí para que adquiera la fuerza y la energía necesarias para no ceder en la prueba del suicidio voluntario a la cual seré sometido, según me dicen, en la próxima encarnación. Bueno, qué instructivo es este comentario. Este hombre ya pasó por el suicidio voluntario en una encarnación pasada, pero además volvió a suicidarse en otra existencia posterior debido a que se dejó fascinar por este espíritu obsesor que se apoderaba de él. Y nos dice, además, que desde el plano espiritual le ha llegado la información que en un futuro, no se sabe exactamente cuándo, pero en un futuro pasará por la prueba del suicidio voluntario, ¿vale? Pienso yo que, bueno, posiblemente porque su propia alma necesite la superación de esa prueba para progresar, ¿no? O para superarse a sí mismo, cogiendo la fuerza necesaria para no llegar tan abajo en ninguna circunstancia de la vida, ¿no? De hecho, el propio Kardec lo dice en la Génesis, dice, somos castigados por donde pecamos. Y traducido esto al lenguaje que utilizamos hoy en día, todos nosotros, en base a la ley de la reencarnación, tendremos que superar mediante nuevas pruebas las experiencias no superadas en existencias anteriores, ¿no? Tendremos que despojarnos de nuestros vicios, tendremos que potenciar las virtudes que ya suman en nosotros, ¿no? Porque somos seres perfectibles y Dios nos regala infinitas oportunidades de crecimiento y de reparación. Bueno, reparación íntima, diría yo, más que nada, ¿no? Otro tema en este estudio es el tema de la obsesión, ¿vale? ¿Qué tan frecuentemente se produce la obsesión? ¿Cuántos tipos de obsesión existen? ¿Bajo qué tipo de circunstancias se producen? Bueno, en el libro de los mediums de Allan Kardec nos dice que la obsesión es el dominio que los espíritus inferiores ejercen sobre ciertas personas. Decimos espíritus inferiores porque los que están más purificados, como son los espíritus buenos, ya no se dejan llevar por esas bajas pasiones, ¿no? Ya han trascendido todo eso. Bueno, eh, la obsesión presenta diversas características que resultan del grado de coacción y de la naturaleza de los efectos que produce, y tenemos los siguientes tipos. Tenemos la obsesión simple, que es, bueno, aquí hay un espíritu obsesor que, si bien es cierto que puede llegar a ser complicado desembarazarse de él, es el tipo de obsesión menos compleja. Después tenemos otro tipo de obsesión que es más grave, ¿vale? Nos referimos a la fascinación, que es la ilusión producida por el espíritu sobre el pensamiento de la persona, a la que consigue dominar e incluso puede conducirla a situaciones muy peligrosas, como en el caso del espíritu obsesor
de Antoine Bell, ¿no? Que le condujo incluso al suicidio involuntario. Bueno, en el caso de la fascinación nos encontramos, como en los demás casos, a un espíritu inferior, pero aquí hay una diferencia, y es que la única persona que no se da cuenta de la mala voluntad de este espíritu es la propia persona obsesada, ¿vale? Y por último, tenemos el tercer tipo de obsesión, que es la subyugación. En este caso, la opresión paraliza la voluntad de la persona obsesada y la obliga a obrar aún sin su consentimiento, ¿vale? Yo acostumbro a decir que nos encontramos ante una marioneta humana. Estos son los tres tipos de obsesión, aunque en las obras espíritas se profundiza mucho más al respecto. Incluso podríamos comentar que la obsesión no solo es susceptible de producirse de manera unidireccional, por ejemplo, de espíritu a persona encarnada, ¿no? Sino que también puede ser de persona encarnada a espíritu desencarnado, entre otras posibilidades. Pero bueno, no vamos a entrar hoy en ese tema porque no es el tema de hoy. Una cosa importante que debo mencionar, eso sí, es que para defenderse de la obsesión va a ser imprescindible fortificar el alma, ¿vale? Nos lo dice Kardec en el capítulo 14 de la Génesis. Dice, necesitamos trabajar para nuestro propio mejoramiento si nos queremos liberar de la obsesión. Y no nos olvidemos también de la oración, ya lo hemos dicho antes. Eh, la oración es el mejor auxiliar para oponernos a las malas intenciones de estos espíritus imperfectos. Y en el caso de que estemos ante una obsesión grave, además de que la persona obsesada se tenga que trabajar a sí misma, es cierto, esto siempre es imprescindible, pero también será preciso recibir ayuda externa para liberar al obsesado por medio del diálogo con su espíritu obsesor, ¿vale? ¿Cómo se produce esto? Bueno, pues tratando de educarle moralmente, ¿vale? Hablándole respetuosamente, pero sobre todo con autoridad. Y no nos referimos aquí a una persona que lo deba tratar de forma dominante o de forma despótica, ni muchísimo menos, sino que nos referimos a aquella persona que tiene superioridad moral, ¿vale? Eso es lo verdaderamente importante para tratar con los espíritus, sobre todo con los espíritus endurecidos. Bueno, una vez que tenemos unas nociones mínimas en cuanto al tema de la obsesión, hay una cuestión importante, ¿vale? Una cuestión interesante, que es el hecho de que Antoine Bell sentía en algunos momentos la influencia de su espíritu guía, pero en otros momentos sentía una influencia negativa. Y volvamos al libro de los espíritus, porque la pregunta 511 también es muy interesante. Dice, además del espíritu protector, ¿hay un espíritu malo apegado a cada individuo con miras a incitarlo al mal y darle oportunidad de luchar entre el bien y el mal? Apegado no es la palabra. Es verdad que los espíritus malos intentan desviar al hombre del camino del bien cuando se les presenta la oportunidad. No obstante, cuando uno de ellos se apega a un individuo, lo hace por iniciativa propia porque espera ser escuchado. En ese caso, se traba una lucha entre el bueno y el malo, que habrá de ganar aquel a cuyo dominio el hombre se entregue. Los espíritus superiores nos lo dicen. Siempre os podréis liberar de ese yugo si tenéis la firme voluntad de hacerlo, ¿vale? Vamos entonces con la última parte del estudio de hoy, donde se le formulan unas preguntas al guía del medium, bueno, al medium por el cual se comunicó Antoine. Le preguntan, ¿un espíritu obsesor puede realmente inducir al obseso al suicidio? A lo que responde el guía, sin ninguna duda,
porque la obsesión, que de por sí es un tipo de prueba, puede revestir todas las formas. Pero cuidado, porque eso no sirve de excusa. El hombre siempre dispone de su libre albedrío y por consiguiente es libre para ceder o resistir a las sugestiones a las que esté sometido. Cuando sucumbe, lo hace invariablemente con el conocimiento de su voluntad. Además, ese espíritu, aquí se refiere a Antoine Bell, tiene razón cuando dice que la acción instigada por otro es menos reprensible y menos punible que cuando se comete voluntariamente. Sin embargo, no por eso resulta inocente, dado que desde el momento en que deja que se lo aparte del camino recto, demuestra que él también no está aún lo suficientemente arraigado en él, ¿no? Perdón. Demuestra que el bien, demuestra que el bien no está aún suficientemente arraigado en él. Claro, ya lo hemos estudiado anteriormente. La obsesión proviene de una imperfección moral que facilita el ataque de un espíritu malo, ¿no? O bueno, mejor llamarlo espíritu imperfecto. Estos espíritus van a intentar encontrarnos con la guardia baja para intentar atacarnos a través de esos puntos flacos que todos tenemos, ¿no? Eh, Porque, bueno, todavía somos personas que nos queda mucho por conocernos a nosotros mismos, ¿no? Que nos queda todavía mucho que trabajarnos. Y la última pregunta que le hacen al guía del medio es la siguiente. ¿Cómo se explica que a pesar de que el arrepentimiento y la oración liberaron a Antoine de la visión de su víctima, no ocurriera lo mismo ante la persecución del espíritu vengativo en su última reencarnación? Y esta respuesta también es fantástica. Nos dice, el arrepentimiento solo es la etapa preliminar de la rehabilitación, pero no basta para liberarse de todas las sanciones cometidas. Es necesario probar mediante la solidez de las acciones que se ha retornado al camino del bien. A eso se debe que el espíritu sea sometido a nuevas pruebas que lo fortalecen, al mismo tiempo que de esas pruebas resulta un merecimiento mayor cuando sale triunfante de ellas. Los espíritus malos solo lo persiguen hasta que lo encuentran suficientemente fuerte para resistirlos. Entonces lo abandonan porque saben que sus esfuerzos serán inútiles. Bueno, de verdad, es que a mí me parece tan instructivas todas las aclaraciones del guía, me parece bueno, es tan interesante el estudio de hoy. Bueno, y por supuesto, Kardec no ha podido sino dejar una nota al final de este estudio, ¿no? Que también es súper interesante, donde nos recalca que en cuanto a la situación de Antoine, eh, estos dos últimos ejemplos, ¿no? Nos muestran la misma prueba en sucesivas encarnaciones y tanto tiempo como sea necesario para superar el fracaso. Dice, Antoine Bell representa el hecho no menos instructivo de un hombre que es perseguido por la reminiscencia de un crimen cometido en una existencia anterior, que se le presenta como un remordimiento y una advertencia. De ese modo, vemos que todas las existencias son solidarias entre sí. Ya lo dice León Denis también en sus obras, ¿no? Que habla sobre esta solidaridad que existe en el universo, ¿no? Que la justicia y la bondad divina se ponen en evidencia en la facultad conferida al hombre de progresar gradualmente, sin jamás privarlo del rescate de sus faltas, que el culpable es castigado a través de su propia falta y que el castigo, en lugar de ser una venganza de Dios, constituye el medio empleado para hacerlo progresar. Bueno, es que creo que Kardec no lo puede expresar mejor. Eh, Bajo mi punto de vista, es un verdadero regalo todas las oportunidades que Dios nos da para progresar y para aprender de todos los actos negativos que hemos cometido en el pasado. Creo que el verdadero castigo
sería cargar siempre con el pesar en nuestra mente, con el pesar en nuestro corazón, por no tener otra oportunidad de rehabilitarnos, de superar esas pruebas que hasta ahora no hemos podido superar y de aprender de todas nuestras faltas. Es que cuando ya uno tiene este conocimiento es imposible culpar a Dios. Ya no hay cómo culpar a Dios. En este caso que hemos estudiado hoy, hemos visto mucho dolor por parte de Antoine Bell por ser rechazado por la familia de la mujer a la que él amaba, aún está correspondiéndole, aún está, sí, correspondiéndole en sentimiento, ¿no? Algo que debe ser desgarrador, más luego ver cómo esta mujer se va a casar con otra persona que es más adinerada que él. No olvidemos que Antoine estaba atravesando la prueba de la pobreza y además que fue muy duramente perseguido y obsesionado hasta verse arrastrado hasta ese suicidio involuntario. Y por otra parte, tenemos a este otro hombre asesinado y tenemos también a su padre, los cuales, pues, sinceramente, no han debido de sufrir menos, ¿no? Con todo lo que pasaron. Claro, aquí nos podemos preguntar quién es el verdugo y quién es la víctima, ¿no? Bueno, aquí tenemos las consecuencias de nuestras imperfecciones morales, que tanto nos cuesta a veces despojarnos de ellas, ¿no? Sobre todo cuando nos dejamos guiar por esas bajas pasiones. Y voy a terminar esta clase con una pequeñita frase de Allan Kardec que dice: los hombres no pueden ser felices si no viven en paz, es decir, si no están animados de un sentimiento de benevolencia, de indulgencia y de tolerancia recíproco. En una palabra, mientras procuren destruirse unos a otros. La caridad y la fraternidad resumen todas las condiciones y todos los deberes sociales, pero claro, suponen la abnegación. Bueno, un mensaje valiosísimo que nos deja Allan Kardec para que podamos reflexionar al respecto de la necesidad de trabajar incesantemente en nosotros para despojarnos de dos vicios tan altamente extendidos, ¿no? Como son el egoísmo y el orgullo, para poder alcanzar la fraternidad verdadera y la paz que no comienza en otro sitio que dentro de uno mismo. Muchas gracias por haberme acompañado en este estudio. Aquí os dejo la bibliografía y nada, hasta el siguiente estudio.